Shabbat Shalom, hermanos. Gracias. Vamos entonces a proceder, como lo pedimos ahora, con el estudio de la parashá del día de hoy. Esa parashá ya sabemos que se llama Vayehi. Comprende Bereshit o Génesis 47:28 hasta el 50:26. En esta parashá sabemos que viene la bendición de Jacob a sus hijos, ¿verdad? Antes de morir, y una profecía para cada uno de su futuro. También tenemos que él pide que se lleve sus restos, que no los dejen en Egipto, ¿verdad? Sino que lo lleven al lugar donde está sepultado Abraham, el lugar que él compró, la cueva de Macpela, si recordamos, para allá anteriores, junto a sus antepasados, a sus padres, como él dice. También está la reiteración del perdón de José a sus hermanos. Recuerden que lo habían vendido, padeció mucho tiempo, pues esclavitud, cárcel, todo esto injustamente, y después Dios lo levantó y lo exaltó y lo utilizó también para la salvación de no solo del pueblo de Israel, su familia, sino también de Egipto y de mucho pueblo, ¿verdad? Como lo dice la palabra. Y también está la muerte de José, cuando cumple 110 años, y como él también pide ser llevado, no dejado en Egipto, sino yo no pertenezco aquí, llévenme con mis antepasados también, ¿verdad? Entonces, vamos a iniciar con ese texto principal o el principio de esta parashá que está en Génesis 47:28, perdón. Búsquenlo y me dicen cuando lo encuentren. Gracias, hermano. 47:28, sí. Entonces, ¿ya lo tenemos? Ok. Dice así: y vivió Jacob en tierra de Egipto 17 años. Ese y vivió es donde comienza la parashá en hebreo, dice Vayehi Jacob. Entonces, por eso toma el nombre de esta parashá. Entonces dice que vivió en Egipto 17 años. Y fueron los días de Jacob, los años de su vida, 147 años. Y llegaron los días de Israel para morir. Esto es importante porque la muerte, acuérdense, fue estipulada por Dios como un castigo. Se lo dijo al primer hombre y la primera mujer: no coman de este árbol, del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que de él coman ciertamente morirán. Y entonces hay unas interpretaciones que dijeron que murieron espiritualmente, que sí es verdad, pero también murieron literalmente, físicamente hablando. Entonces, por eso es que también se dice aquí de Israel que le llegaron los días para morir. Lo que indica que la humanidad tenemos un gran problema. Todos nos tenemos que morir alguna vez, ¿verdad? Lamentablemente. Pero vamos a ver cómo él enfrenta esta situación. Dice después en el mismo verso: y llamó a José su hijo, y le dijo: si he hallado ahora gracia en tus ojos, te ruego que pongas tu mano debajo de mi muslo y harás conmigo misericordia y verdad. O sea, esto es: te pido que hagas un juramento, ¿verdad? Y ese juramento estaba estipulado basado en el pacto de Dios, de que todos los circuncidados varones serían parte del pueblo de Israel y cargarían con las promesas que Dios había depositado incluso desde antes, desde Adán. Él le dice a la mujer: tu simiente va a tener una pelea interminable con la simiente de la serpiente. En esa pelea, la simiente de la serpiente herirá a tu simiente en el talón, una herida temporal o no mortal, vamos a decirlo así. Pero la simiente tuya va a vencer al destrozarle la cabeza a la simiente de la serpiente. Esa es una de las primeras promesas, y después ahí van más: sal de tu tierra y de tu parentela, haré de ti una gran nación, te bendeciré, serás bendición, bendeciré a los que te bendijeran, a los que te maldijeren maldeciré, y en ti, en tu simiente, en tu pueblo, en tu nación serán injertadas, serán bendecidas todas las familias de la tierra. Entonces la bendición se va acrecentando o se va mostrando realmente como siempre Dios
la pensó, ¿verdad? Sino que él no la había revelado completamente. No es que Dios vaya perfeccionándose, sino que más bien él se va mostrando a través del desarrollo de la historia basado en lo que él nos permite conocer de él, porque es una revelación progresiva. Si Dios nos muestra todo de un sopetón, no se volvería hasta loco, quién sabe. Entonces es como un niño. Yo no puedo esperar que Mía comprenda una cantidad de peligros. Tengo que darle disciplina, cuidado, pam, pam, porque si le metes la lengua al tomacorriente se muere ya. Entonces yo no quiero que se muera, pero ella no me va a entender ese peligro y le tengo que dar pam, pam. Entonces hay una relación progresiva de Dios con su pueblo que inicia como la de un bebé y después va creciendo, ¿verdad? Tal cosa se nos ve en el libro de Romanos, el apóstol Rab Shaul, el apóstol Pablo dice que antes yo entendía las cosas como niño, veía las cosas como niño, pero ahora siendo adulto ya dejé las figuras de niño y ya entiendo más y comprendo a profundidad lo que Dios me está mostrando. Entonces Jacob le hace un ruego a José y le dice, prométeme esto bajo juramento. Te ruego que no me entierres en Egipto. Y esto es importante porque lo hablamos en la parashá pasada. Había una incompatibilidad entre Egipto e Israel, entre la luz y las tinieblas. Siendo Israel luz, la luz no puede permanecer donde hay tinieblas. Apenas llega la luz, ilumina y desplaza las tinieblas. Eso lo dice la escritura, ¿verdad? Entonces no podían comulgar lo uno con la otra y eso venía incluso de los mismos egipcios, ¿no? Es que ellos son pastores, eso es abominable para nosotros, no podemos estar cerca de ellos, ellos mismos se apartaban. No es que ellos comparten el pan y para nosotros eso es abominación, nosotros tenemos que estar aparte con nuestras costumbres. De manera que si ellos, siendo tinieblas, saben rechazar la luz, nosotros como luz también tenemos que saber rechazar las tinieblas. Esto no comulga con la Torá, esto no comulga con Dios, esto no comulga con Yeshua. Qué pena, ahí no podemos tener ningún tipo de acuerdo, ¿verdad? Entonces, hasta en la muerte fue así Israel. Él dice, aquí no me dejes. Aquí tienen un pocotón de pirámides, un pocotón de esfinge, como no sé cuántos dioses. Esto no es lo mío. Y además hay algo más que vamos a ver ahora. Dice el 30, mas cuando duerma con mis padres, me llevarás de Egipto y me sepultarás en el sepulcro de ellos. Y José respondió, haré como tú dices, o sea, lo prometió. E Israel dijo, júramelo. Y Yosef le juró. Entonces Israel se inclinó sobre la cabecera de la cama. Después sigue algo más. Ahí el judaísmo dice que ahí estaba la Shekinah de Dios, algo así. Pero es como el agradecimiento a Dios de que le van a tener en cuenta ese pedido, ¿verdad? Entonces vamos a seguir en el Génesis 48:1, que no vamos a alcanzar a leerlo todo. Donde dice, avíseme cuando lo tengan, está ahí cerca. Dice el 48:1, sucedió después de estas cosas que dijeron a Yosef, he aquí tu padre está enfermo. O sea, ya se cumplió lo que el padre anticipó. Se llegan los días de mi muerte. Entonces aquí ya estaba prácticamente a puertas de morir. He aquí que tu padre está enfermo y él tomó consigo a sus dos hijos, Manasés y Efraín, en orden de nacimiento. O sea, Manasés era el primogénito natural, vamos a decirlo así, y Efraín era el segundo hijo. Y se le hizo saber a Jacob diciendo, he aquí que tu hijo Yosef viene a ti. Entonces se esforzó Israel y se sentó sobre su cama. O sea, ya estamos hablando de un deterioro de vejez avanzado y le costaba incluso sentarse en la cama, dice aquí. Y dijo a Yosef, el Dios omnipotente me apareció en luz en la tierra de Canaán. Luz, un lugar, ¿se acuerdan? No es luz sino que es el nombre de almendra, me parece que traduce esa palabra. En la tierra de Canaán y me bendijo y me dijo, he aquí que yo te haré crecer y te multiplicaré y te pondré por estirpe de naciones. Él está recordando la promesa que Dios le dio al mismo Jacob. Y daré esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua. Siempre lo he dicho, cuando esa palabra está ahí incluida y viene de parte de Dios como promesa, estamos hablando de eternidad real. Entonces, si va a dar una tierra perpetua a mortales, no tiene sentido, porque tú vas a morir y ya. Entonces, esto también infiere que la resurrección de los muertos o el Tehiat HaMeitim,
la última resurrección, o bueno, la primera resurrección, hablando en términos de lo que dice el libro de Revelaciones, es para un cambio de naturaleza, de temporalidad a eternidad. Para que puedas disfrutar las promesas de Dios, tienes que tener la misma calidad que las promesas. Eso lo vamos a ver más adelante, pero ténganlo allí en su mente. Entonces dice el versículo 21, saltemos más adelante. Y dijo Israel a Yosef: he aquí que yo muero, pero aquí viene el pero Dios estará con vosotros y los hará volver a la tierra de vuestros padres. Yo te he dado a ti una parte más que a tus hermanos, la cual tomé yo de mano del amorreo con mi espada y con mi arco. O sea, de las victorias que Dios le había permitido, de todo lo que había acumulado. Acuérdense que la bendición doble era ¿para quién? Para el primogénito. O sea, que aquí en la Torá nos muestra que el primogénito fue Yosef, ya oficialmente. O sea, el primogénito físico, natural, vamos a decirlo, fue Rubén, ya sabemos. Rubén fue desechado porque acuérdense que se acostó con la mujer de su padre, dice que profanó el lecho de su padre. Y eso lo dicen las bendiciones más adelante. Pero hiciste esto de manera que la primogenitura ha pasado de ti. Y después nos habla de los otros hermanos, etcétera, pero aquí se confirma que José era el primogénito. Y José, dime a mí la pregunta. Es que tomó el primer hijo de la esposa. Es que esto es parecido, eso es parecido, incluso el mismo José tenía falencias ya. Pero es parecido a lo que muestra la Torá de todos los siervos de Dios. Todos somos imperfectos. Y entonces, si bien podemos ser parte del plan de Dios de restaurar a la humanidad, a la hora de hablar de la redención máxima, siempre vamos a estar faltos. Ejemplo, Abraham, acuérdense que mintió, pero el problema no fue tanto de dijo una mentira, mentira piadosa para que no lo mataran. Él desconfió de la promesa de Dios en cierta forma porque él le dice: tú vas a tener hijo con Sara, de ti voy a sacar una gran nación. En ese momento no la tenía, no tenía por qué temer ni de lo que le iba a pasar a Sara, porque dijo que Sara iba a tener un hijo, la estéril. Entonces, ya viendo esa promesa, él miente, y no una, sino dos veces con Abimelech. No, ella es mi hermana y tal, para que no la mataran. O sea, ahí faltó confianza, pero, o sea, es un ser humano igual que nosotros, pero Dios lo utilizó, ¿ya? Entonces, listo, después vino Isaac, el hijo de la promesa, nació de un milagro, porque Abraham era viejo de casi 100 años y la esposa era estéril también. Entonces nace este hijo de la promesa, Isaac, y con todo eso Dios le dice: bueno, entrégame a tu hijo al que amas y sacrifícamelo. Sabemos que los sacrificios son para redención, perdón, restauración del ofensor contra Dios. Pero entonces, ¿qué dice Dios? Listo, ya sé que confías en mí, pero no lo sacrifiques. Él no sirve como sacrificio expiatorio, porque la Torá lo dice, el Tanakh, dice: de ninguna manera nadie podrá lograr la redención de su hermano, porque es de tan alto precio que no se logrará jamás. Y está hablando de un solo personaje. O sea, es imposible que puedas redimir o salvar a otra persona con tus méritos, porque para empezar, tú también estás necesitado de redención, de manera que como estás endeudado, no puedes ni pagar tu propia deuda, ¿cómo vas a pagar la deuda de los demás? Entonces estás falto delante de Hashem, no sirves como redentor. Entonces descartado, hasta que llegara uno que rompiera con ese ciclo y decía: este sí es. Él no tiene deuda a Dios con sus pecados, de manera que no le debe nada ni al Seol ni a nada, no tiene por qué morir. Entonces él sí puede servir para pagar por los demás. Y no solo por uno, por todos. ¿Pero por qué? Tiene que ser que su vida sea de tan alto precio igualmente que la deuda o mayor. Y es que la Escritura lo dice: donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y para que sobreabunde la gracia significa que el valor de esta persona era sobremanera abundante para rebasar incluso mucho más de lo que nos podamos imaginar. Es que nuestra mente limitada no alcanza a comprender esto. Pero la Escritura nos dice que fuimos redimidos no con oro o plata, que son cosas corruptibles de esta creación, sino con la sangre preciosísima de una persona que era como un cordero sin mácula, sin pecado. Entonces, cuando llega a eso, uno dice: hombre, pero es que no hay hombre que nunca peque, dice la Torá.
Eso te lleva a un conflicto de, pero entonces tiene que ser hombre para redimirnos, pero parece que la Escritura nos está diciendo que tiene que ser más que un hombre, porque si no está invalidado nuestro pago. Entonces eso está mostrando allí. No pudo este, no pudo el otro, no pudo el otro. Después llegó Yosef. Pero Yosef también era un humano normal, igual que ellos de pecadores, se la embarró en algunas cositas. La Escritura no nos tiene que explicar eso para saber que ciertamente no hay hombre que nunca peque. Eso está escrito en la Biblia varias veces. Entonces, lo que Dios nos está mostrando allí a través de esta figura es lo que se configuró después. ¿Cómo es que se llaman los Mashiach en Israel? El concepto de Mashiach, Mashiach ben Yosef y Mashiach ben David. El Mashiach, hijo de José, era alguien que iba a tener características similares a José, que iba a ser injustamente lastimado. ¿Cómo fue lastimado? Tanto en su interior como todo, porque sus hermanos lo vendieron. Y ustedes no saben, eso es como un secuestro. Imagínense que, o sea, usted ve las noticias, secuestran a una persona y así sea que no la maten, el hecho de haberle robado años de vida le destruye la vida, porque un hombre casado, después de 17 años, ¿no? La guerrilla lo devolvió, se le destruye el matrimonio, ya la mujer está con otra, de pronto el man tuvo una guerrillera de novia, uno no sabe ya, pero esa parte interna lo tenía triste, ya ahí las escrituras lo dicen. Él al final no aguantó el llanto y lloró delante de sus hermanos, pero los pudo perdonar por la gracia de Hashem. Entonces, ¿qué pasa aquí? Nos muestran esas características del siervo sufriente de Hashem, pero también nos muestran algo que obviamente José no tenía, pero sí tenía el Mashiach. Era que él sí podía tomar esa labor de redimir a los demás, ¿ya? Entonces eso se ve allí, por eso es que pasó y llegó a él. De todas maneras, no es solo Yosef el que tiene tipos de Mashiach, lo tiene Yehudá, que tiene la parte y de ahí sale el otro concepto importante que el judaísmo y los rabinos, los sabios llegaron a vislumbrar, el Mesías hijo de David. Entonces al Mesías hijo de José le atribuyen las características de un siervo de Dios que sufre para purificar y purgar nuestros pecados. Y al Mesías, hijo de David, le atribuyen unas características sobrenaturales que vendría del cielo, no en burrito como vendría el otro, pero vendría también a liberarnos del yugo de la opresión de nuestros enemigos, a hacer justicia y juicio, a quitar y borrar de la faz de la tierra a los ofensores contra Dios y dejar listo todo preparado para la reunión de las 12 tribus, para que adoráramos a Dios de día y de noche. Y que ese siervo se sentaría eternamente, como estábamos hablando aquí, perpetuo, para siempre, en el trono de David su padre. Entonces tenía que ser alguien superior a los humanos o de naturaleza de arriba, y por eso es que la escritura nos muestra que vienen las nubes del cielo, y de allí entonces viene el concepto. Bueno, el judaísmo veía esos dos roles, pero lo que llegó a pensar es, como hay dos, entonces la interpretación que más quedó fue, bueno, si Israel se porta mal, nos van a mandar el del burrito. Si Israel se porta bien, va a ser digno del que viene de arriba. Pero no consideraron algo importantísimo, que es la clave para entender que los dos roles son satisfechos por una sola persona. ¿Por qué? ¿Cuál era la imposibilidad de ver que los dos eran uno mismo? Que el Mesías hijo de José moría. Era una muerte expiatoria. Entonces ellos decían, listo, pero si muere, ¿cómo va a ser el otro? ¿Quién me dice la respuesta? La resurrección, Tejiat Hameitín, era la fe de Israel. Oye, el único libro en la religión del mundo que no te habla de reencarnación, que no te habla de transmigración de almas, que no te habla de un Gasparín, que no te habla de cosas etéreas, sino de cosas físicas pero incorruptibles. Es que esto es lo que no le cabe al mundo en la cabeza. ¿Ya? Cuando usted va a los griegos, usted se imagina, es que todo lo físico es pecaminoso, porque están juzgando por lo que pueden ver ahora, y es verdad, ahora mismo el mundo físico está manchado por el pecado inicial, y eso lo dice la escritura. O sea, Dios crea las cosas en 6 días y el séptimo día termina su obra con el Shabbat, y después dice, fue todo imperfecto en gran manera, o como dice, es bueno en gran manera. O sea, esto no tiene ningún problema. ¿Cuándo es que apareció el error, el pecado, la muerte, los terremotos, el asesinato, todas esas cosas que la gente le echa la culpa a Dios? Adán y Eva, no coman de ese árbol, el día que coman ciertamente morirán. Fueron expulsados del Gan Edén, del jardín del Edén, y después que pasó la tierra
que era buena en gran manera, Dios la ajustó a lo que el corazón del hombre había escogido. De manera que la tierra misma, dice la Escritura, gime con dolores de parto esperando la redención y la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Entonces, a partir de allí, ya no estamos viendo la misma creación de fue bueno en gran manera, sino fue transformada y ajustada a la transgresión de Adán y Eva, y por eso es que la misma tierra tiene desórdenes climáticos, tiene los terremotos. Eso no fue hecho así. Catástrofes, todo. Igual que le pasa a la tierra, le pasa a los seres humanos. Los seres humanos no fueron hechos para que le diera un cáncer, para que le diera un, ¿cómo es que se llama? Una isquemia. Todas esas cosas son posteriores al pecado. ¿Quién? Yo. No lo aceptaron porque se consideraban tan buenos que eso. Que esperaban era claro. Hijo de David. Es más. Claro. Sí, porque el hecho de decir, hombre, necesitamos del primero, sea que pensaran que eran dos diferentes, vamos a ponerlo, necesitamos del primero. El hecho de rechazar eso, tendrían que rechazar una cantidad de cosas en la Escritura, pero es que no contaban con la astucia de Hashem, de Dios. Dios había puesto un límite de tiempo para que viniera eso. Acuérdense de las 70 semanas, están determinadas para ti, para tu pueblo, y pondré fin, gracias, hermano, al sacrificio y a la ofrenda. ¿Por qué creen que no hay templo? ¿Venció el mal o Dios lo suspendió porque ya cumplió su cometido? Se lo dije a un rabino. Porque es que las veces pasadas, cuando se destruía el templo, era porque el pueblo obraba mal y Dios le retiraba la protección para que se arrepintieran. Pero pasados los años de, hombre, Babilonia se los va a llevar 70 semanas para que descanse la tierra, que ustedes no dejaron descansar por desobedecerme y porque hicieron mal. Van presos un ratico, se restauró la tierra, pero van a regresar y después se reconstruía el templo. Ya, ¿por qué? Por mano de Dios también. Pero entonces vamos más de 2000 años y no hay templo, entonces ganó el mal. No, hay que revisar para ver si fuimos nosotros los causantes o si también, más bien, fue conforme a lo que Dios había prometido. Y si vemos la profecía esa de Daniel y las 70 semanas, eso ya pasó, de manera que después de ahí ya no hay más chance que venga ni el uno ni el otro Mesías. Entonces, ¿qué se hace? ¿Qué hizo el judaísmo tradicional de ahora? Para evadir esa realidad, en vez de decir nos equivocamos, de pronto el Mesías sí vino, hay que revisar entre todos los anteriores quién cumple con esto y con lo otro de la profecía. Hombre, ya no va a haber Mesías físico, solamente va a ser un milenio. Y entonces en la Escritura está un milenio, ¿verdad? Pero está dentro, o no es ¿cómo que se llama? Opuesto a que haya un Mesías físico, que toda la Escritura de lo pasado diciendo, si tú ves las promesas, ves todo lo que se hablaba del Mesías, era una necesidad que una persona viniera con ciertas características y entonces ya se terminó rechazando eso y ya terminó siendo una era de paz, nada más. Pero esa era de paz es imposible que ocurra si no hay redención y perdón primero. Entonces, bueno, vamos a continuar. Nos desviamos un poquito. Ya vimos el 22, 21. ¿Cómo? Así. Vale. Entonces, vamos ahora a Génesis 49, 28 al 33. Para que veamos también otros componentes a lo que se debe dar importancia aún a puertas de la muerte, ¿verdad? O sea, miren lo que estaba pensando Israel de su familia, porque es que uno puede decir, bueno, yo me muero, quedé escrito en el libro de la vida, sálvese el que pueda. Pero eso no es lo que dice la Escritura. En el Shema lo cantamos. Y lo dice, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Pero aquí viene la demostración de que eso es cierto en tu corazón. Y enseñarás a tus hijos todas estas palabras que yo te mando al entrar, al salir, mejor dicho, escríbelas en los potes de tus puertas, ponlos como postales, ponlos aquí en medio de tus ojos, cerca de tu corazón, cerca de tu mano, para que ores conforme a ellos y enséñales ese camino a ellos para que ellos también lleguen a mí y estén junto a ti en la eternidad. Entonces dice 49, 28, todos estos fueron las 12 tribus de Israel
Y esto fue lo que su padre les dijo al bendecirlos. A cada uno por su bendición los bendijo. Les mandó luego y les dijo, yo voy a ser reunido con mi pueblo. Sepúltenme con mis padres en la cueva que está en el campo de Efrón el Geteo. Acuérdense que esa la compró Abraham por un precio bastante caro. No fue un regalito como le estaba diciendo, no, yo te la regalo. ¿Y qué es este precio entre los dos? Y fue un precio bastante elevado, pero ahí también hay un recibo histórico dentro de la Torá, dentro de la Escritura, que se puede considerar también como un documento notariado ya. Está escrito, este es un documento también histórico, aparte de ser la Torá, la palabra divina de Dios, tiene relevancia histórica. Entonces dice, en la cueva que está en el campo de Macpela, al oriente de Mamre, en la tierra de Canaán, la cual compró Abraham con el mismo campo de Efrón el Geteo, para heredar la sepultura. Allí sepultaron a Abraham y a Sara su mujer, allí sepultaron a Isaac y a Rebeca su mujer, allí sepulté yo a Lea. La compra del campo y de la cueva que está en él fue de los hijos de Het. Y cuando acabó Jacob de dar mandamiento a sus hijos, es importante, o sea, uno siempre piensa en que sus hijos sean bendecidos. ¿Cómo se bendice a las personas? Porque la mayoría de gente enseña que uno se salva por cumplir mandamientos y eso no es así. Es imposible salvarse por sus propios méritos. Tienes que acogerte a los méritos de Yeshua, de aquel varón perfecto que estaba por encima de todos y el cual te puede redimir. Pero no significa que, ya, salvo siempre salvo, no hago nada o no me importan los demás. Aquí te dice también que la obediencia, los mandamientos son para bendición. Y es como la voluntad de un papá que uno quiere, yo quiero que a ti te vaya bien, hijo o hija. ¿Y cómo sabes tú por experiencia que va bien, hombre? Haciéndole caso a Dios. Entonces Él les da mandamientos, instrucciones a sus hijos. ¿Qué mandamientos les va a dar? No iban a ser contrarios a la Torá que Él vivió, sino que iban a ser conforme a la Escritura, a la palabra que Dios le ha revelado. Le dice, encogió sus pies en la cama y expiró. Se fue su muerte. Y fue reunido con sus padres. Entonces dice, busquemos Primera de Reyes 2:2, donde también se nos muestra la muerte del rey David. Y veamos que también hay algo similar. 2:2, sí, Primera de Reyes 2:2 en adelante. Avíseme cuando lo tenga. Y allí se amplía un poco más ese le dio mandamientos. ¿Qué significa? Más o menos lo que está aquí, porque cada uno va a tener siempre el mismo sentir con sus hijos y más si ha sido instruido en la Torá, en la Biblia. Dice, llegaron los días en que David había de morir. Esta es la otra figura mesiánica que tomaron, Mashiach ben David, el Mesías hijo de David. Y ordenó a Salomón su hijo diciendo, le dice a su hijo igual, yo sigo el camino de todos en la tierra. O sea, que aquí no hay nadie que no se muera. De los humanos, estoy hablando, mortales. Porque eso lo dice también Romanos. O sea, por herencia de Adán todos morimos. Y por herencia de otro hombre, el segundo Adán, que tenía que ser de las mismas cualidades que el primero, que tendría que haber sido creado, perdón, en la eternidad o en algo que no tenía contacto con el pecado y que era puro, tenía que ser la misma calidad de Adán para poder redimir, por eso es que tenía que venir de arriba. Adán fue una excepción a todos nosotros. El segundo Adán tenía que ser igual a ese Adán para poder redimir a todos los descendientes de este, ¿ya? Entonces ahí hay algo que no podía cumplir nadie, empezando por ahí, pero hay muchas cosas más. Pero vamos a seguir. Yo voy a seguir el camino de todos en la tierra. ¿De qué le dice a su hijo? Esfuérzate y sé hombre, sé varón. Entonces, se lo está diciendo a los hombres, a las mujeres también tiene su aplicación, pero en este caso se lo dijo a su hijo y le dice, guarda los preceptos de Adonai, tu Dios. Ya estaba reconociendo que el Dios de él era el Dios de su hijo también, y eso no sucedió porque sí, o por genética. Él le tuvo que haber instruido y enseñado. Y le tuvo que haber dicho a su esposa, mi mujer, enséñale. Y después yo lo cojo también, y después los dos, y después en la sinagoga, en el templo, a todo momento. Y el producto de ese amar a Dios sobre todas las cosas es que tu hijo, tu hija y también gente que te rodea van a querer
conocer, van a querer ver cuán grande y cuán delicioso es habitar juntos en armonía con el mismo Espíritu. Y para que eso ocurra, tienen que conocer al dador del Espíritu, que es Dios. Te dijo, esfuérzate y sé hombre, guarda los preceptos de Adonai tu Dios, andando en sus caminos, observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos, sus testimonios, de la manera que está escrito en la Torá de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas. Mira, que aquí está. Obediencia no es igual a salvación, obediencia es igual a prosperidad. Diezma, y te va. Hágale caso a la Biblia. Dentro de eso también está diezmos, ofrendas, ayudas, pero el foco no es solo ese. Si uno diezma y rechaza la Torá, okay, esto es antiguo, esto ya no sirve, esto no sé qué. Raro que te vaya bien, a menos que estés con el adversario, y ese sí da, entre comillas, bendiciones como esclavitud para que no te puedas salir del pecado. Pero entonces dice, de manera que está escrito en la Torá de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas, para que confirme a Adonai la palabra que me habló diciendo, si tus hijos guardan mi camino, aquí está, andando delante de mí con verdad, de todo su corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará a ti varón en el trono de Israel. Entonces, da promesas específicas, y dentro de esas promesas también hay algo mesiánico ahí. Porque entonces, de todas maneras, Dios le termina cumpliendo a través de un descendiente de David, que es Yeshua, que tenía que ser de las cualidades de Adán, que viniera de arriba, aunque fuera humano, que pudiera cargar con nuestro pecado, que pudiera entregar su vida por nosotros, y que a la final de cuentas la muerte dijera, listo, cancelados los pecados de todos los humanos, pero hay un problema con este que entregó su vida. Él no tiene pecados por los cuales yo lo pueda retener. Entonces, como en las películas, exacto, ¿bajo qué cargos me retienes aquí? No, es que no hay ningún cargo, bueno, libérenlo. Y en las escrituras nos dice, la muerte no podía retenerlo. Entonces sale de la tumba, muestra el camino de regreso al Padre, que no es la muerte, porque muchas religiones dicen, te moriste, está en la presencia del Señor, o se murió, está en el infierno quemándose, o está en el seno de Abraham, o está en el purgatorio. La escritura es tácita. Dice que está establecido para todos los hombres, como dice aquí David, que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. ¿Y cuál va a ser el juicio? Apartará a las ovejas a su derecha y a su izquierda a los carneros, a los cabritos, y a los de la derecha les dirá, venid a mí, benditos de mi Padre, y heredad del reino preparados para ustedes desde antes de la fundación del mundo. Y a los otros les dice, apartados de mí, hacedores de maldad, al fuego eterno preparado para Satanás y sus ángeles. Ahí está la realidad. Lo demás es fantasía griega que contaminó a muchos. Cuando nosotros fuimos al colegio nos mostraban filosofía, los cuadernos rojos esos grandes con un marco amarillo, y entonces el alma inmortal, y salía un muñequito ahí, cuerpo humano, y entonces tenía una cadenita con una nubecita, y ese era el alma. Ese era el concepto griego. Sigue siendo el concepto griego. Hay un Dios bueno y un Dios malo. El Dios bueno hizo todo espiritual, y el Dios malo encerró lo espiritual en la carne para contaminarlo, y entonces está preso, y lo que te libera es en la muerte. Entonces en los griegos, y por eso es que las religiones le siguen el caminar, la muerte es buena. Y entonces la muerte no es una muerte, sino es un proceso de transformación, de metamorfosis. Pero esa es una mentira que dijo ¿quién? ¿Quién fue el que dijo no morirás? Dios dice, ciertamente vas a morir, cuidado, no coman. Y Satanás dice, no mueres. No vas a morir, Dios es mentiroso, eso es lo que dijo la serpiente. Y usted verá a quién le cree. Pero si la muerte es muerte, como la describe la Escritura, el único camino para regresar es la resurrección, Tehiat Hameitim. Por eso es que les decía, el único libro religioso, o como lo quiera llamar, en el mundo que habla de resurrección, es la Torá. Y la resurrección es física, tangible, se puede apreciar, se puede demostrar. O si no, no, y tal. Ella es la reencarnación de ¿cómo es la que dice azúcar? De Celia Cruz. ¿Por qué? Porque ella nació con las manos torciditas, y entonces ella también hace las manos así. Eso no lo puedes probar. Exacto. En cambio, una persona que tuviste muerta y después ves viva, fíjese que los apóstoles tuvieron ese susto. Ellos pensaron que veían un espíritu. Eso era
todavía, como quien dice, enseñanza griega que estaba ya en los tiempos de ellos, porque acuérdense que los saduceos eran los que mandaban en el templo y los saduceos estaban contaminados con ese conocimiento griego, estaban helenizados. Y eso empezó desde Hanukkah, o sea, existía desde antes, pero en Hanukkah se los pusieron, exacto, se los forzaron, ¿no? Y tal, eso no es así, tiene que venir a aprender con nosotros, esto se puede revolver con lo otro, árbol de la ciencia del bien y del mal. Ya, entonces las escrituras dicen, Tehiat Hameitim, resurrección, y vamos a ver cómo la describe la escritura, para que veamos cómo Dios la enseña. Entonces veamos Génesis 50, 23, y ya después pasamos a lo de la resurrección como tal, que es la manera en la cual estos varones de Dios enfrentaban esto. O sea, ellos no tenían miedo porque tenían una promesa. ¿Por qué yo les puedo decir que ellos estaban pensando en la resurrección? Porque Dios les prometió un lugar donde entrar. ¿Se acuerdan? Yo les voy a entregar. Y aquí todavía no se los había entregado. ¿Dónde murió Israel? En Egipto, y después lo llevaron a sepultar a la cueva de Macpela. Pero todavía ahí ni siquiera había Israel como tal de nación, ¿o sí? Estaba Canaán, y después Dios utiliza a Moisés para que lo saquen de Egipto 400 años aproximados después de lo que estamos leyendo, y después de que sale Moisés no puede entrar después de los 40 años de dar vuelta en el desierto. Dios le dice, tú no vas a entrar, pero mira, ¿y quién entra? Josué y Yehoshua. Y cuando Josué y Yehoshua entra en la tierra, empieza a conquistar, después establece el reino. Entonces, ¿qué significa? Dios no le cumplió a Abraham, ni a Isaac, ni a Jacob. Todavía no, pero sí lo va a hacer. Eso lo dice el libro de Hebreos. Dios no se arrepiente ni tiene vergüenza de ser llamado Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad de la cual es el arquitecto y constructor. ¿Cuál es esa ciudad? Jerusalén celestial, Jerusalén el Sahab, la Jerusalén de oro, calles de oro, mar de cristal. Así está descrito, y es una realidad, no es algo espiritual que entonces los angelitos se sientan en las nubes, es algo físico. Cuando Dios creó a Adán y a Eva, ¿era físico o era gaseoso? Dice que con sus manos formó al hombre del polvo de la tierra e insufló aliento de vida. Y si leemos el Targum, que es la traducción de la Torá del hebreo al arameo, y es una traducción no literal, sino interpretativa, ellos dicen, ¿se acuerda cuando dice que Dios iba por el huerto y le dijo a Adán, ¿a dónde estás? Ahí le dice, cuando hablan que la palabra de Dios, ellos usan una palabra que se llama memra en arameo. Y cuando usted estudia el arameo, ahí están describiendo a la palabra de Dios como corpórea, física. Ustedes dicen que Dios, la palabra de Dios caminaba en el huerto, y ahí es cuando le dice a Adán, ¿dónde estás tú? O sea, Adán se estaba escondiendo de alguien físico que podía ver. ¿Ya? Y después es que viene la expulsión. Es más, la tradición judía enseña que cuando Adán y Eva pecaron, Dios es el que hace el primer sacrificio a nombre de ellos, y con lo cual ellos estaban desnudos, vestidos con hojitas de parra, dice la Torá. Dice que después los vistió de pieles de ovejas. ¿Cómo vistió de pieles de ovejas? Tendría que haberle sacado la piel a una oveja. ¿Cómo le sacó la piel a una oveja? Haciendo sacrificios, y ahí les enseña a ellos a hacer sacrificios y a pedir perdón. ¿Y cuál era el medio de restauración de esa relación entre Dios y ellos? Que era el cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. De manera que aún ese posible cordero, si es que fue literal, porque esto es parte de la tradición de Israel, no está en las escrituras, pero sí nos dice que se vistió con pieles, de manera que infiere que pudo ser así. De todas maneras, exacto, tuvo que haber apuntado al cordero que siempre estuvo en la mente de Dios. Y tanto así que Abraham, ¿se acuerdan que Yeshua dice en Juan, Abraham vio mi día y se gozó? ¿Cuándo vio Abraham el día de Yeshua? Cuando él iba a sacrificar a su hijo. Acuérdense que dijo que vio y tuvo una visión y vio un cordero trabado de sus cuernos en un zarzal, en un espinar. Y entonces Dios le dice, este va a morir en lugar de tu hijo que no puede. Y es similar, o sea, ahí tuvo que ver al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como le describió Yohanan, Juan el Bautista. Y dije, este sí es. Él sí cumple con esos requisitos, no solo para ti, para tu hijo, para toda la humanidad, para que se cumplan las promesas que deposité en ti, que voy a depositar en tu hijo, que voy a depositar en todos hasta que venga Él.
el cual recibe todas las promesas y cumple con lo que dice el Salmo. Descendió y dio dones a los hombres. ¿Cuáles son los dones? Salvación, redención, perdón, limpieza, pureza, pertenecer al pueblo de Israel real para siempre y físico, escrito en el libro de la vida, promesas de resurrección eterna, promesas de ver a todos tus seres queridos que creyeron desde ti hasta Adán, y promesas de ver al Creador directamente, ya no a través de sombras, ya no a través, sino que conoceremos tal cual como Él nos conoce, dice la Escritura. O sea, se va a revertir y se va a regresar al estado de Adán sin pecar, pero con un sello que no te va a poder permitir pecar ni a ti ni a nadie. O sea, una garantía de que ya no va a ocurrir. Fue bueno en gran manera y se dañó. No, eso era también parte del aprendizaje de recibir las dos condiciones que Dios nos quiso dar. ¿Cuáles fueron? Hizo al hombre a su imagen conforme a su semejanza. Eso es lo que Dios quiere hacer y lo está haciendo en este momento. La imagen nos la dio porque es literal y física. Hay algunos que quieren decir, no, hay que hacerla. Entonces, imagen y semejanza terminan siendo lo mismo en esa interpretación, pero en esta no. Lo físico es la morfología, ya. Fuimos hechos así, moldeados, con las manos de Dios. Y dice, cuando dice la Escritura que insufló aliento de vida, dice que fue a través de sus narices. Hizo así y le echó en la nariz de Adán y se despertó. Entonces Dios también tiene nariz. En la Escritura vemos que Dios tiene la diestra poderosa de Él, que tiene también el poder, que Él se levanta, que Él nos mira, que Él es el rostro de Dios, etcétera. Entonces la imagen física estaba, pero limpia, pura y mayor que la de los ángeles incluso. Pero la semejanza es distinta. ¿Cómo se hace la semejanza? En comunión y caminando al lado de Él. Como Abraham dijo, Abraham se le llamó ¿qué? Amigo de Dios. Caminó Abraham con Dios y fue llamado amigo. Él empezó a aprender de ser parecido a con quien caminas. Por eso es que dice que la luz no puede andar con las tinieblas. Andas con luz y se te va a pegar. Es como los carbones encendidos que dicen en Primera de Pedro. Son como carbones encendidos. Si se apartan los carbones, se enfrían y ya se apaga el fuego. Si se junta un carbón con otro y uno está prendido, el otro se va a prender y trae otro y se prenden y es una gran fogata. Exacto, entonces me emocioné. Vamos a seguir. Génesis 50:23. Entonces dice, y vio Joseph los hijos de Efraín hasta la tercera generación, también los hijos de Maquir, hijo de Manasés, fueron criados en las rodillas de José. Y José dijo a sus hermanos, yo voy a morir, mas Dios ciertamente los visitará y hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham. Mire que ahí está el juramento de Abraham y Abraham no vio esa tierra todavía. Están hablando de los hijos, o sea, los bisnietos ya. Y hablando de bisnietos, hablando de las cabezas, pues. Pero bueno, y diciendo Dios ciertamente los visitará y hará llegar de aquí mis huesos. O sea, yo aquí no me quedo tampoco, no me dejen en Egipto. Egipto no es mío, yo no soy de él, yo soy de Dios y voy al lugar que él prometió. Y murió Joseph a la edad de 110 años y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto. ¿Pero por qué? Porque de aquí a que salieran pasaron aproximadamente 400 años. Pero leamos Génesis 49:22. Esta es una de las bendiciones, no podemos leerlas todas, que le da a Joseph Dios a través de Jacob Israel. Rama fructífera es Joseph, rama fructífera junto a una fuente cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Le causaron amargura, le asaetearon como si le hubieran enterrado flechas. Le aborrecieron los arqueros, mas su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron. Por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, ojo con eso, la roca de Israel, él es el verdadero pastor. Por el Dios de tu padre, el cual te ayudará. Por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá. Mira esto tan bonito, con bendiciones de los cielos de arriba, con bendiciones del abismo que está abajo, con bendiciones de los pechos y del vientre. La bendición de tu padre fueron mayores que las bendiciones de mis primogenitores. Hasta el término de los collados eternos será sobre su cabeza, la cabeza de José, y sobre la frente del que fue apartado de entre sus hermanos. Estamos hablando de José, pero nuevamente los tintes mesiánicos se ven aquí, porque esta parte que dice que será sobre la fuente del que fue apartado de sus hermanos. ¿Quién fue apartado de sus hermanos hasta el día de hoy? Yeshua.
Hoy lo repudian, pero fíjese lo que está pasando hoy. Ahora los enemigos del pueblo, los radicales islámicos, están inventando que Jesús fue palestino. O sea, una ridiculez. Porque, hombre, Yeshua está en la Torá profetizado y está en el Brit Hadashah revelado. Y ahí se dice que él era el león de la tribu ¿de qué? De Palestina. Ah, de Judá, ¿verdad? Nació en Betlehem, en la casa del pan. Fue criado ¿dónde? En Galilea. Ah, Nazaret, la región de Galilea. Y se la pasaba yendo al templo a festejar la fiesta. Fue circuncidado el 8º día, o sea, cipote musulmán, porque ahora están diciendo que hasta musulmán era. Cuando el Islam no existía sino... Eso, ¿no? Que el Islam fue creado como en el siglo VI, más o menos. Lleva como 500 y pico a 700 años. No recuerdo exactamente, pero no existía. Y entonces ahora están saliendo los judíos ortodoxos a decir, no señor, él era del pueblo, él era de acá. En los evangelios, o sea, ahí sí se van dando cuenta. Pero fue repudiado, fue apartado de sus hermanos, como dice Isaías 53. Todos apartaron de mí su rostro, menean la cabeza diciendo, así es de Dios que lo libre él, puesto que en él se complacía. Pero a la final él termina siendo la redención, igualito que José, que fue repudiado de sus hermanos, pero él después les dice, acérquense a mí, no les tengo en cuenta este pecado, los voy a restituir, les voy a dar lo mejor de la tierra. Y se restauró esa comunión, así mismo es acá. Vamos a ver Ezequiel 37, donde nos habla de la resurrección física y literal. Eso lo estábamos cantando ahorita. Días de Ezequiel también llegan, los huesos se llenan de piel. Eso no es etéreo. Está relatando un futuro milagroso y maravilloso. Y posiblemente fue lo que ocurrió con Lázaro también. Lázaro ya estaba en descomposición, apenas 4 días, no era mucho. Y Dios lo regeneró y salió, no salió como un zombie, que no sé qué anda, es que está pudriéndose. Dios lo restauró totalmente, claro. Y entonces aquí nos está diciendo, vamos a leerlo, Ezequiel 37, 1 en adelante. Dice, la mano de Adonai vino sobre mí y me llevó en el espíritu del Señor y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. O sea, evidentemente es una visión que Dios le está mostrando a Ezequiel. Eso es verdad. O sea, él ve una visión posiblemente futura o educativa de lo que iba a pasar. Entonces dice, y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Versículo 2. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera. O sea, ya estaban en un estado de degradación mayor aún que el del propio Lázaro. A los 4 días todavía tenía piel, aunque pudriéndose. Acá dice, los huesos estaban muchísimos y además estaban sequísimos. O sea, llevaban mucho tiempo de estar muertos. Y me dijo, hijo de hombre, la pregunta más o menos sería como esto. ¿Tú sabes si estos huesos van a vivir? O sea, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Adonai, tú lo sabes. O sea, yo no sé, dime tú más bien. Entonces dice, Señor Adonai, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y dile, huesos secos, oigan palabra de Adonai. ¿Usted sabe quién es el que le puede hablar a los muertos y los muertos salen? Solo Dios. ¿Usted sabe quién le puede hablar a los huesos y decirle algo y que los huesos escuchen y hagan caso? El Creador. Sobrenatural. Claro. Eso no lo puede hacer una persona normal. Entonces me dice así. Huesos secos, oigan palabra de Adonai. Así ha dicho Adonai el Señor. Estos huesos, he aquí que yo hago entrar espíritu en ustedes y vivirán. Pondré tendones sobre ustedes y haré subir sobre ustedes la carne y los cubriré de piel. Pondré en ustedes espíritu y vivirán y sabrán que yo soy Adonai. O sea, esto es si no me creen, voy a demostrarles a tal punto que si esto no lo hago, no soy Dios. Entonces dice, los cubriré de piel y pondré en ustedes espíritu, van a vivir y sabrán que yo soy Adonai. Profeticé pues. El profeta Ezequiel no tenía más que obedecer y bueno, si Dios lo dice, yo lo hago. Huesos secos, oigan palabra del Señor. Así ha dicho Adonai el Señor. Ándame, me devolví, perdón. Profeticé pues en el 7, como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí que un temblor. Los huesos se juntaron cada uno con su hueso, y miré, y he aquí que los tendones subían sobre los huesos. Dice,
Me perdí ahora, necesito las gafas ya. Bueno, dice, y aquí miré los tendones subían sobre los huesos y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. O sea, tenemos una reconfiguración de huesos, tendones, carne, o sea, los músculos y después la piel. Pero queda el cuerpo muerto allí, o sea, similar a cuando Dios formó a Adán. El cuerpo estaba formadito, pero no estaba viviendo. Él le insufló aliento de vida a Adán. Vamos a ver qué pasa acá. Y miré y aquí que los tendones, pero en ellos no había espíritu. Ahora, versículo 9. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu. Así ha dicho Adonai el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos cuerpos muertos y vivirán. Y profeticé como se me había mandado. O sea, aquí el profeta está reconociendo que la resurrección no ocurrió por él. Él está diciendo, yo estoy obedeciendo y repitiendo nada más. Dios es el que está mandándome a decir las palabras y él es el que se está encargando de que se cumpla su palabra. Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos cuerpos muertos y vivirán. Profeticé como se me había mandado y entró en ellos espíritu y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Miren el 11. Y me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí que ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos, por tanto profetiza y diles así. Voy a hacer una pausa para que entiendan esto. Dios está hablándole a través del profeta después de haberle mostrado la resurrección gloriosa que resuelve el problema más grande de la humanidad. ¿Cuál es? ¿Te has escuchado el dicho? Para todo hay solución menos para la muerte. Dios le muestra la solución de la muerte, que incluso también contiene la solución de todos los demás otros problemas, porque usted es capaz de entregarlo todo por causa de salvar su vida o la de un ser querido. Y Dios le está comunicando al pueblo de Israel de ese tiempo que estaba quejándose y lloriqueando, ay, es que estamos débiles, no tenemos fuerza para seguir. Exacto, Dios le dice ahora al profeta, háblale así al pueblo de Israel. Ellos están diciendo, nuestros huesos se secaron, o sea, ellos se están dando por muertos estando vivos. Ahora le vas a decir esto, así ha dicho Adonai el Señor, he aquí que yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, los haré subir de vuestras sepulturas y los traeré a la tierra de Israel y sabrán que yo soy Adonai cuando abra vuestros sepulcros y los saque de sus sepulturas, pueblo mío. Y pondré mi espíritu en ustedes y vivirán. Y yo los haré reposar sobre vuestra tierra y sabrán que yo les hablé y lo hice, dice Adonai. Entonces aquí viene una pregunta para ustedes. ¿Ustedes consideran que esto es espiritual o real? Si me dicen que es espiritual, o sea, tienen 20% de razón en el sentido que les está hablando a algunos desganados tratando de infundirles aliento. Luchen, que yo los voy a libertar de la batalla más grande que la humanidad siempre va a perder a menos que yo me intervenga, que es la de la muerte. Pero es literal también. O sea, la máxima de esta profecía es que Dios va a destruir a la muerte. ¿Y cómo sé yo que sí se está refiriendo a eso, hombre? Porque está diciendo, al final el 14 lo voy a volver a leer y dice, pondré mi espíritu en ustedes y vivirán. Yo los haré reposar sobre su tierra. ¿Cuántos aquí pueden cumplir esto? Y digamos, hombre, sí, hay algunos de nosotros que puedan viajar a Israel, se metieron allá. Ahora mismo están lloviendo misiles, ¿verdad? Pum, pum, pum. Y no está el templo, no está la presencia literal de Dios, o sea que todavía no se ha cumplido la realidad y tanto así que parte de la misma tierra de Israel está partida en dos y la mitad del templo, un pedazo, está echada para el lugar de los musulmanes y del otro lado está Israel. Entonces ni siquiera hoy día se puede cumplir eso de que Dios nos va a hacer reposar en vuestra tierra. Tenemos que esperar a que se cumpla todo para que Él borre a sus enemigos, purifique la tierra, que descienda a la Jerusalén celestial y se ponga allí y que ese sea el trono del Hijo de David que va a reinar para siempre sobre todos nosotros y allí sí se va a cumplir y no solo para nosotros porque Abraham, Isaac, Jacob, José, toda la descendencia están pendientes por esa promesa también. Entonces tiene que haber resurrección de los huesos de ellos y de todos los que estén escritos en el libro de la vida para que esto se pueda cumplir. Y de entonces sí vamos a poder reposar sobre la tierra
y vamos a saber todos que Adonai lo dijo y lo hizo. Y busquemos Hechos 26:4, ya lo habíamos leído en parashas anteriores, pero aquí está nuevamente que esa es una esperanza que Israel siempre ha tenido. Esto no es esto pega con ahora, vamos a introducirlo acá, siempre fue la creencia de Israel. 26:4 en adelante. Dice así: mi vida pues desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos. O sea, el apóstol Pablo, acuérdense que era hebreo de hebreos, era fariseo hasta la tercera generación, había sido enseñado por Gamaliel, aventajaba a muchos en el estudio del Talmud y todas estas cosas. Entonces a él lo conocían todos. Entonces dice el 5, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Y ahora por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio, promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. ¿Cuántas tribus dijo? 12. ¿Cuántas tribus es Judá? Una. ¿A dónde están las otras 11? Digamos que en Judá hay unos cuantos de Benjamín, como lo era el propio apóstol Pablo. Él dice que yo soy judío de la tribu de Benjamín. También habían parte de los Cohen y de los levitas. Listo. 2.5. ¿A dónde están las otras 10.5? Que según la Torá, según las escrituras, es la casa del norte, que viene siendo descendientes de José, el que estábamos leyendo ahorita, al que Dios le prometió también esa tierra. Entonces, esa es parte, claro, más adelante, pero ahorita no nos podemos enfocar en que esa es bonita y ahí habla del pastor, es que hay tanto tema ahí. Pero entonces dice, por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos, que se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos. Está haciendo una pregunta retórica. Es ridículo que nosotros, los únicos que tenemos este libro, el cual habla de resurrección, ahora me vengan a mí a increpar que porque creo en esto, eso es malo, porque en toda la escritura está. Tanto así que Yeshua apostaba a su mesianidad diciendo, es necesario que se cumpla de mí todo lo que está escrito en la Torá de Moisés, en los profetas y en los salmos. ¿Qué se tenía que cumplir de él? Que padeciera, muriera y resucitara al tercer día. Ellos lo sabían. Busquen Juan 11:11. Juan Evangelio. Sí, Juan Evangelio. Besorá en hebreo. Avisen cuando lo tengan y ya este es para cerrar el... me quedó por fuera. Bueno. Juan 11:11 dice, dicho esto, les dijo, dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas yo voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme sanará, ¿verdad? Pero Yeshua decía esto de la muerte de Lázaro. O sea, Yeshua ya sabía que Lázaro estaba muerto. Los discípulos no tenían ni idea. Ellos pensaban, hombre, está enfermo, pero de pronto se mejora de aquí a que lleguemos. Y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Yeshua les dijo claramente, Lázaro está muerto. O sea, para que no se ilusionen con una recuperación normal. Es que es increíble. O sea, si a ustedes les dicen hoy día, no, es que esta persona está muerta, pero yo la voy a resucitar, uno dice, algo así. Te dice, y me alegro de ustedes de que no hubieran estado ahí para que sí crean. Mas vamos a él, dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus discípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. O sea, él dijo, no, seguramente están hablando figurativamente. No entendió nada. Entonces después dice el verso 17. Vino pues Yeshua y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. O sea, ya lo habían enterrado o puesto en una cueva. Y acuérdense que los sepulcros eran así. Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Yeshua venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Yeshua, Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Yeshua le dijo, tu hermano resucitará. Miren lo que le está diciendo. Y miren lo que ella entiende
Esto es para demostrar la creencia de la resurrección en ese tiempo también. Entonces Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección. O sea, ella estaba enfocada en el futuro. Se murió ahora, va a resucitar cuando tú vuelvas por segunda vez, en 2000 y pico de años. Que no es una creencia mala, o sea. Pero Yeshua le estaba diciendo, yo tengo el poder para darle un anticipo ahora, es lo que le estaba diciendo, para que siga manteniéndose o crezca esa creencia en la resurrección literal real que va a ocurrir. Entonces dice, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Así se le llama al día en que venga Yeshua a restaurar todas las cosas. El 25 dice, le dijo Yeshua, yo soy la resurrección y la vida. O sea, la resurrección esa de allá del futuro va a ocurrir por mí, es lo que le está diciendo. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. O sea, le está diciendo, los muertos van a vivir. Y si tú estás vivo hoy y crees en mí, que soy la resurrección y la vida, te garantizo que aunque te mueras, no vas a durar eternamente muerto en el sepulcro. Es lo que está diciendo. Y le pregunta, ¿crees esto? Le dijo, sí. Señor, yo he creído que tú eres el Mashiach, el Hijo de Dios que has venido al mundo. Cuando le dije Hijo de Dios, posiblemente esté usando no la palabra hebrea Ben Elohim, sino que está utilizando la palabra aramea Bar Enash, que es en donde habla de aquel Hijo del Hombre que descendería de las nubes. Acuérdese que esa parte de Daniel, las partes finales están escritas en arameo, porque él estuvo en Babilonia. Y eso está en arameo, así de simple, como la oración esa que hacen cuando se mueren los judíos, ¿cómo se llama? El Kadish, exacto. El Kadish está en arameo. Entonces, esa parte está en arameo y entonces cuando dicen hijo de hombre, no dicen, exacto, era hijo de hombre. Ben Adam es en hebreo, ahí me confundí, no era Ben Elohim. Hijo de hombre en hebreo es Ben Adam, pero en arameo es Bar Enash. Y entonces ese hijo de hombre que está descrito en Daniel es de características celestiales. ¿Ya? Entonces ella le dice, sí, yo sé que tú eres el Hijo de Dios que has venido al mundo. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llamará. Ella cuando lo oyó se levantó deprisa y vino a él. Yeshua todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella la consolaban. Cuando vieron a María, se había levantado deprisa y había salido, la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar allí. O sea, una suposición normal. María, cuando llegó a donde estaba Yeshua, al verle, se postró a sus pies diciéndole, Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. O sea, igualito. Yeshua por eso les dijo, menos mal mis discípulos no estaban allá porque se hubieran contagiado de esa incredulidad. Si yo soy el Mesías que está revelado en las Escrituras, yo tengo, o sea, ¿cuántos milagros no había hecho Yeshua antes? Dígame. Multiplicó los panes, había resucitado gente, le había dado los pescados, había perdonado pecados, había hecho caminar a un paralítico, le sanó la vista a un ciego. Ellos lo habían visto de primera mano. Entonces, esta incredulidad es rara ya. Pero entonces, mire lo que dice, si hubieras estado allí no hubiera muerto mi hermano. Yeshua entonces al verla llorando, miren esto, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Pero aquí salen incluso algunos teólogos, él lloró porque era humano y se sintió triste porque había, o sea, están comparando a Yeshua con los demás incrédulos diciendo que estaba llorando la muerte de alguien al cual él tenía el poder de resucitar, no concuerda, ¿verdad? Entonces se conmovió. ¿Por qué se conmueve? Ahora vamos a ver en el texto. Y dijo, ¿dónde lo sepultaste? Y le dijeron, Señor, ven y ve. Yeshua lloró. Dijeron entonces los judíos, aquí está, miren cuánto lo amaba. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Incredulidad por todos lados. Él estaba llorando por los incrédulos. Entonces dice el 38, Yeshua profundamente conmovido otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima y dijo Yeshua, quiten la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, ya hiede, porque son 4 días. Había una creencia popular en el judaísmo de aquella época que las resurrecciones se podían hacer hasta el 3er día, porque dice que el espíritu quedaba dando vueltas por ahí. Ya después de 3 días era imposible. Eso era lo que decían en el Talmud, algunos comentarios. Pero 4 días,
Abran la piedra, hombre, dice el Mesías. Quiten la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, dijo, Yede, ya van 4 días. El 40 dice, Yeshua le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra donde había sido puesto el muerto y Yeshua alzó los ojos a lo alto y dijo, miren esto, Padre, gracias te doy por haberme oído. Ya sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean, esos incrédulos para que crean. Vea eso, esa es la clave que nos demuestra que era triste por los incrédulos. Después de haberles mostrado tanto, todavía seguían con incredulidad. Se dice, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho eso, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, ¿se imagínense? El muerto escuchó y hizo caso. Atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario, Yeshua les dijo, desátenlo y déjenlo ir. Ahora viene algo más increíble. Habían personas que sí creían, pero se oponían. Hechos 2:22, búsquenlo. Dice, israelitas, oigan estas palabras, Yeshua Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo en vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos crucificándole. Dios lo levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuera retenido por ella. Eso era lo que les decía, no había cargos para mantenerlo allí porque nunca pecó. Pues David dice de él, o sea, ya era una profecía, esto no es, me lo inventé porque Yeshua me caía bien, están utilizando un soporte bíblico del Tanakh, escrito 700 años antes de él aproximadamente, el libro de los Salmos, Tehilim. Entonces dice Lucas, que fue el que escribió Hechos de los Apóstoles, Dios lo levantó de los muertos, la muerte no lo podía retener. Y como quien dice, acuérdense que David decía de él, el rey David, veía al Señor siempre delante de mí porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se llenó de gozo mi lengua y aún mi carne descansará en esperanza. O sea, está diciendo, David sabía que iba a morir, pero moría tranquilo. Mi carne va a descansar en esperanza porque no dejarás mi alma en el sepulcro, ni permitirás que tu santo, Yeshua, vea corrupción. Él no pasó de 3 días y 3 noches en el sepulcro. Después del 3er día, al 4.º día, empezaba la corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenaste de gozo con tu presencia, está diciendo el evangelista, que es el mismo cantante, el rey David. Ahora busquen Juan 5:24 y ya con este sí terminamos. Que esto es la fe de Israel y la vuelve y la repite, no es un invento nuevo. Juan 5:24 dice, de cierto les digo, o sea, lo reafirma, lo repite. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. De cierto les digo, viene la hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. ¿Cuáles muertos está hablando? Los muertos espirituales que dijimos que sí había. Pero esos muertos espirituales se van a morir físicamente después. Entonces en ese periodo es que pueden escuchar para arrepentirse. Él le dice, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Y los que la oigan vivirán. Como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y además le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No se asombren de esto, porque llegará la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. O sea, el Tehiat Hameitín, el día postrero, la gran resurrección. Y dice, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, pero los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Entonces, esta era la esperanza que estuvo en los padres de Israel y que nos han heredado a nosotros y por medio de la cual debemos esforzarnos para dar gloria a Dios, obedecer los mandamientos y ser bendecidos por Hashem también. Entonces vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor y vamos a terminar con una alabanza y las bendiciones. Bendito eres tú, Señor nuestro Dios, Rey del universo, que nos santificas con tus mandamientos, que nos bendices con tu Torá,
y que nos permite gozarnos por ella, Señor, porque tú eres nuestro verdadero Maestro, Santo Dios, y no nosotros. Te pedimos, Padre eterno, que estas palabras que son de vida, que son de verdad, que son tuyas, Señor, queden sembradas en nuestra mente y corazón y hagan, Padre eterno, los frutos necesarios de arrepentimiento, de vida eterna, de glorificación, para que otras personas se acerquen a ti por medio de nosotros, Señor, y degusten el bien, la salvación y el poder tuyo, Señor, para revertir el mal, Padre eterno. Te pedimos en Yeshua, nuestro Mesías, que bendigas esta comunidad y nos permitas estar escritos en el libro de la vida y también dar gloria y honra a ti, y que no nos apartemos ni a derecha ni a izquierda en Yeshua, nuestro Mesías. Amén.